Hola a todos, seguimos con el video final de portafolios de ETFs, donde vamos a terminar de desarrollar el dashboard y sería la segunda parte del video final. Y como siempre, lo vamos a desarrollar en Excel. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Voy a abrir acá el Excel. Este es el cómo quedaría, ¿ya? Y les voy a explicar ahora cómo lo vamos a desarrollar. Entonces en el video pasado nos quedamos acá, ¿no? Habíamos hecho el dashboard y todo, y solo nos faltaba ver acá el seguimiento del desempeño histórico del portafolio. Entonces vamos a ver esta página de seguimiento. La parte de acá vamos a hacer lo que ya habíamos visto varias veces, pero lo vamos a volver a hacer, que es el histórico de precios, ¿no? Entonces vamos a elegir los datos, ¿correcto? Vamos acá a poner esta fórmula, ¿no? Transponer de la matriz. Podríamos utilizar, voy a utilizar la matriz inicial, ¿no? Las inversiones que hayamos hecho en este orden. ¿Ok? Entonces acá ya salen. Y acá simplemente he copiado, ¿no? Más lo que sale ahí. Eso no cambia. Y vamos a ir desarrollando el tema. Entonces vamos a sacar el histórico. El histórico sería historial de cotizaciones del activo, fecha inicial, vamos a ponerle desde el inicio, 31 de diciembre de 2014 y fecha actual. No lo estoy fijando porque esta primera fórmula no es necesario. Precios diarios, 0, sin encabezados. Fecha, sí, 0. Y precio de cierre. Y nos va a salir acá. La ventaja es que acá le estoy dejando hoy. Entonces se va a ir actualizando el rango en la medida que pase el tiempo, ¿no? Entonces se va a ir aumentando. En esta de acá sí voy a hacerlo de otra forma. Historial de cotizaciones. La acción, fecha de inicio sí la voy a fijar, porque esta fórmula la voy a eh, correr a la derecha. La fecha final, que se va a ir actualizando porque dice hoy. Listo. Precios diarios, sin encabezado, 0 y solo la fecha de cierre. Perdón, solo el precio de cierre. Y ya está. Giramos para la derecha y obtenemos los demás precios. Si vamos hacia abajo, 6 de octubre, el último precio. Y acá es el del inicio. ¿Ok? Entonces, para hacer este seguimiento, como hemos hecho rebalanceos, entonces yo lo que tengo que hallar es qué cantidad de acciones habían, ¿no? En determinada fecha, acumuladas. O sea, al 31 de diciembre de 2014, cuántas acciones tenía de cada activo. Y si después he hecho un rebalanceo y hago la misma fórmula, será de la que compré el 31 de 2014 más lo que compré después en la fecha que haya sido. Como está todo registrado en el libro, entonces se pueden obtener. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a hacer una fórmula que se llama sumar puntos y conjunto y vamos a ir siguiendo la secuencia. ¿Qué es lo que quiero sumar? Es del libro la columna de cantidades. ¿Correcto? Ahí está. Punto y coma. ¿Qué criterios? ¿No? ¿Qué criterios quiero sumar? El criterio de fechas. ¿Ya? Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Vamos a regresar acá. El criterio va a ser donde, no, o sea, súmame donde la fecha, o sea, el criterio, que es esta, ¿sí? Donde la fecha sea menor o igual, ¿no? Que la fecha de corte, ¿no? Entonces acá lo que queremos es poner la fecha. Tenemos esto. El criterio nuevamente, ¿no? Entonces ponemos comillas, ¿no? O sea, el criterio es que esa fecha sea menor o igual. Le ponemos menor o igual, cerramos comillas, ponemos este signo y completamos con esto. ¿Ok? Ahí es uno. ¿Qué otro criterio quiero tener? De que los activos, entonces tengo que poner acá, ir al libro y poner
esta línea de tickers, ¿no? Donde los activos sean igual a qué. Y vamos a ir otra vez a seguimiento al activo que estoy viendo acá. ¿Ya? Entonces, ahí me sale la fórmula. ¿Qué tengo que hacer para que me sirva? Para que yo poder replicar la fórmula hacia la derecha, si yo lo hago así tal cual como está, mire, ¿no? Me va a salir 0. ¿Por qué? Porque hay rangos que incluso se salen errados, ¿no? Se va corriendo acá y también esto. Estas columnas de acá, estas celdas de acá, ¿ves? Van corriendo. Entonces tengo que fijarlas. Primero, ¿qué tengo que fijar? La fecha, cuando yo jalo a la derecha, no tiene que moverse. O sea, el signo, la columna A tiene que mantenerse en A. Entonces lo que tengo que fijar acá, en fecha, es la columna A, por un lado. Entonces si yo hago esto y giro a la derecha, todavía falla, pero si ven esto, esto sí se corrige, sigue manteniéndose ahí. Ahora lo que tengo que corregir es esta de acá. Cuando yo voy a la derecha, yo sí quiero que las columnas se muevan, pero las filas no. Entonces lo que tengo que hacer es fijar las filas. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si voy haciendo acá, ¿ven? Ahí se corrige, ¿no? Se corrige. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que si yo bajara acá, todavía sigue mal, pero ¿ves? Se mantiene. ¿Ya? ¿Por qué sigue fallando? Porque a pesar que está en una tabla, si se dan cuenta, cuando yo voy a la derecha, acá ¿qué dice? Cantidad, fecha. Entonces, cuando yo voy a la derecha, el sistema corre después de cantidad en libro, ¿qué viene? Cantidad, precio e importe. Entonces lo toma mal y lo empieza a correr. Ya no es cantidad, ahora es precio. Y en la siguiente, no, ya no es precio, es importe. Entonces, igual lo sigue botando mal. Ya fijamos bien las celdas, pero la tabla no. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos que está bien, marcamos todo, ¿ok? Y apretamos Control Enter. Perdón, acá vamos a marcar todo. Es así. Damos clic dentro de la celda y apretamos Control Enter. ¿Ven? Cuando hacen eso, sí lo hace correctamente. Ya no mueve las columnas de la tabla, pero también esto entiende que está fijado. Entonces funciona. ¿Ok? Entonces acá lo que tienen que hacer es bajar la fórmula, ¿no? Hasta donde llegue. Yo voy a hacer esto. Control C. Voy a ir al final. Ustedes harían algo parecido. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer es, el sistema va a ir acumulando. Por ejemplo, acá casi eran los mismos, dos secciones, ¿no? Pero llega un momento, creo que eso fue, vamos a ver, 9, 18, por acá. ¿Ven? Acá. Llega un momento o un día en el que rebalancean, que habrá sido el 14, el 15 de octubre del 2018. Entonces se rebalancea y se compran nuevas acciones. Eso lo podemos ver en el libro. ¿Ves? 15 de octubre. Se compran nuevas. Entonces lo que hace el sistema es correctamente lo acumula. Entonces dice, ahora ya no tienes 9, tienes 15. Ya no es 18, sino 32. Y eso está correcto. Entonces esta fórmula nos ha servido para obtener estas cantidades históricas acumuladas. ¿Correcto? Entonces hasta ahí está bien. Ahora para hacer este cuadrito de acá, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es hacer ciertos cálculos, ¿sí? Primero, vamos a hacer el cálculo del portafolio inicial. Entonces, ¿cuál es el cálculo del portafolio inicial? Es parecido a lo que hemos hecho. Podría ser sumar sí. Vamos a hacerlo con... Vamos a rescatar la misma fórmula. Ya, vamos a hacer una fórmula acá. Sumar sí. Ya. ¿Qué rango de criterios? ¿No? Vamos a hacer acá. En libro, el rango de criterios va a ser las fechas. ¿Ya? Coma. El criterio va a ser ¿cuál?
que sea acá, comillas, menor o igual, porque quiero la inversión del día 1. Entonces, menor o igual, vamos a poner, cerramos acá, ponemos este signo y sería la fecha, la primera fecha. O sea, puedo elegir esto o puedo elegir esto. Entonces, es lo mismo, voy a elegir esto. ¿Ok? Y sobre eso, dijo, si se cumplen esos criterios que quiere sumar, pues la columna de importe, ¿no? Y nos dice 9515. También podría haber hecho entrar acá, pues a la creación inicial, ¿no? Pero lo vamos a hacer del libro, entonces ahí sale. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá, para poder obtener, ¿qué pasa? Que cuando tú haces inversiones iniciales, tu portafolio igual va a crecer en dólares, pero no puedes sacar rendimientos de eso porque no está creciendo por rendimiento, sino por aporte. Entonces una forma es hacer un poco como funciona un fondo mutuo. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que fuera un fondo, como si fuera un fondo mutuo, y emitimos acciones sobre 100. ¿Ok? Ese dato también es fijo. Vamos a ponerle acá el color fijo. Entonces, ¿cuál sería el precio si cotizara esto en bolsa, no sé, como un fondo mutuo? Sería el valor inicial del portafolio, el NAV, entre la cantidad nominal de acciones que emites. Entonces sale esto. ¿Ok? La primera vez no hay aporte. Y acá le vamos a poner, vamos a llenar esto, las fechas. ¿Qué fechas? Pues las que salen acá. La columna B. Y lo completo. Ok. Entonces, ¿qué más sigue? Luego de esto, de lo inicial, ¿no? Lo que yo necesito ya no es eso, sino simplemente, como ya estoy calculando correctamente los números de acciones que tengo, entonces yo quiero el valor al cierre del día. Entonces, para eso, simplemente sería la suma producto de ¿qué? De mis precios al cierre por mis cantidades. ¿Listo? Entonces, por otro lado, tenemos esto. ¿Ya? Hasta ahí también es claro. O sea, ni bien si haciendo más, voy haciendo más aportes, entonces a valor de mercado, esas acciones a valor de mercado valen esto. Si vemos el dashboard, indica 32259. 32259, ¿por qué? Porque son las cantidades de acciones que tenemos actualmente por los precios actuales. Entonces nos da este dato. Hasta ahí también está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá la fórmula? Mira, si yo hago esta fórmula y digo, ok, tengo 100 acciones nominales, ¿no? Y el precio de la acción o de mi fondo es 95.28 porque aumentó y porque bajó de precio, ¿no? Hasta acá parece que todo va bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver acá el 15 de agosto o 15 de octubre pusimos, ¿no? Acá está. El 15 de octubre del 2018. ¿Ves? Mira, ¿qué diría acá yo? O sea, que estaría mal, ¿no? Mi precio de mi fondo ha subido de 100 a 160, aunque un 60%, ¿no? No, es que ha habido un aporte, ¿no? Ha habido un aporte de compra de activos. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar eso para que este precio refleje el rendimiento de la inversión, ¿ya? No el aporte. Entonces para eso primero vamos a ver el aporte. Entonces, ¿cómo obtendríamos el aporte? Podemos hacer algo así. Un sumar sí. ¿Ok? ¿De qué rango de fechas? Vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle acá, el rango de fechas sería este, del libro. ¿Ok? Vamos a sumar acá el libro, rango de fechas, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál sería el criterio? El criterio ya no es que sea mayor o menor, sino yo quiero rebalanceado de que hubo tal X días o X día. Entonces yo diría, ¿no? Cuando coincida con esta fecha de ese día, ¿qué es lo que quieres? Que te lo sume. ¿Que sume qué?
la columna de importe, porque tú quieres ver si ha habido un aporte. Si apretamos Enter, va a haber días en los que no hubo aportes, pero van a haber días, vamos a ir acá a octubre del 2018, como este, pero va a haber días en que sí hubo aportes, ¿correcto? Entonces, para entender un poco la fórmula acá que vamos a hacer, es la siguiente. Yo voy a hacer, el portafolio vale lo que vale. O sea, compré más acciones y listo. Entonces vamos a simular cómo lo hace un fondo. ¿Ok? Acá lo que estoy agarrando es el precio anterior. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Vamos a hacer así. Si esto es mayor a 0, o sea, ¿por qué es mayor a 0? Porque si hubo aporte, ¿no? Yo lo que quiero, voy a borrar este más para que no haya problemas, es que a mi cantidad de acciones del día anterior le sumes, ¿no?, más acciones. Vamos a asumir que si está poniendo dinero le estoy dando acciones del fondo. Entonces, ¿qué acciones? El equivalente a el aporte entre el precio que cotizaba. ¿Ya? Eso sí es que es mayor que 0. Y si no, ponme simplemente el dato que sigo jalando la fórmula anterior, el número de acciones del día anterior. ¿Ven? Entonces acá, ¿ven cómo se normaliza? A pesar que ha habido un aporte, solo se refleja el rendimiento, porque están aumentando las acciones. Como esta fórmula ya está bien, la voy a copiar desde acá, la voy a poner acá, y ya funciona. Cuando no hay aportes, mis acciones no aumentan. Pero cuando hay aportes como el que hemos visto, del 2018, ¿no?, lo que hace es, se ajusta, ¿no? Dice, oye, ya no son 100 acciones, ahora son 149 porque hiciste un aporte, te di acciones en el equivalente a lo que valía mi fondo, y luego con eso compré acciones, ¿no?, como estos, por lo tanto mi fondo vale ahora esto, pero ya sobre 149 acciones, por lo tanto mi precio ya es 109. Y así obtenemos unos datos normalizados. Excelente, entonces con esto ya tenemos algo muy importante. ¿Por qué? Porque si ya tenemos como si fuera un fondo, como cotizara, entonces lo que podemos hacer es hallar los rendimientos, o voy a ir acá poniendo, asumiendo que partimos de la misma base, como hacen todos los cuadros comparativos. Vamos a imaginar que nuestro benchmark es el SPY, ¿no?, que replica el SP500. Entonces, ¿cómo yo saco el rendimiento? Sería precio actual entre precio anterior menos 1. ¿Ok? Eso sería para el rendimiento del día. Pero yo quiero ya, simplemente como ya este dato, en vez de estarle menos 1, lo multiplico por la base. Entonces con esto lo que obtengo es, si creció el precio, pues se revalorizó, como ven ahí. Si hubiese caído, pues pierde valor. Entonces, acá ya tendría los precios, con los rendimientos de este ejemplo. Si fuera el SPY, sería lo mismo, pero acá lo tendría que hacer de acá. Precio anterior, precio actual entre precio anterior, ¿correcto? Y esto lo multiplico por la base. Yo sé que el rendimiento al final es menos 1, pero para este ejemplo solo necesito esto. Entonces, vemos acá. ¿Qué ha pasado? Mi portafolio de ejemplo valía 10 y el benchmark valía 10. Pasaron desde el 2014 hasta el 2023, X años, y este portafolio vale 13, que no fue rebalanceado. O bueno, fue rebalanceado por partes, no cada año, sino hicimos ejemplos de 3, 4 rebalanceados, me parece. Y ahora vale 13 y el SP500 vale, o un portafolio que solo invertía en el SPY, vale 21.000. Ok, entonces con esto hacemos el gráfico. Si quieren lo hacemos para que lo voy a borrar acá. El gráfico, ¿qué sería? Agarras fechas, todo esto de acá, pones insertar, gráfico, lo voy a pasar arriba, entonces lo que hago normalmente es lo corto, me voy acá arriba, lo pego, vamos a ponerle el tamaño acá, voy a ponerle el color que está usando, que sería, me parece que es este, y este sería, ¿no?, evolución del portafolio, desempeño del portafolio, seguimiento
de portafolio. ¿Cuál es el portafolio? El azul. ¿Y cuál es el otro? El benchmark, es el plomo. Acá podemos afinar acá para que sea mejor el gráfico. Que lo mínimo sea 8000 y el máximo sea 24.000. Vamos a ponerle acá, falta un 0, ¿no? Y acá tienen el gráfico. Ok, lo podemos agrandar un poco y listo. Entonces, lo que ven acá es la evolución, ¿no?, que ha habido. Y lo bueno es que si hacen aportes, lo podrían ingresar. Y como cada día esto de lista va a ir aumentando, simplemente podrían jalar esta fórmula de acá hasta el final y ajustar el gráfico, ¿no? Y tendrían un seguimiento de su portafolio. Acuérdense que este es solo un ejemplo y que solo está, o sea, el fundamento de este portafolio es a largo plazo, entonces normalmente serían solo aportes para rebalanceos. Cuando hay ventas, compra-ventas y todo el tema, bueno, no se aplica a esto porque sí genera ciertos temas que este ejemplo no considera. Que puede haber ventas de acciones y un broker lo correcto es hacer un descargo del libro en FIFO, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, y genera ciertos temas. Que esto no está hecho para eso. O sea, pero si alguien quisiera un portafolio donde solo hace aportes, sí le podría servir, ¿no? Pero más importante que todo eso es lo que hemos desarrollado, es para entender un poco cómo funciona la base, ¿no? Al final puedes tenerlo en tu plataforma de broker y tu broker te va a hacer los cálculos, pero tú puedes tener un seguimiento aproximado, ¿no?, de lo que tienes. Y podrías adecuar, y cada persona tiene un interés distinto, y podrías hacerle mejoras o más cosas, pero lo importante es la base. Mira, acá ya para terminar, ya teniendo este gráfico, lo voy a copiar, control C, voy a ir al dashboard, voy a venirme acá, lo pego, y bueno, pues le doy formato acá y acá. Entonces ya tengo el seguimiento de portafolio. ¿Y qué más me falta para culminar? Acá en el rebalanceo lo hice, ¿no? Igual lo voy a borrar para mostrarles. Acuérdense que en el rebalanceo, después ya de rebalancear, nos mostraba la distribución actual, ¿no? Entonces, como ya hemos rebalanceado hace poco, está bien cercano a lo teórico. Entonces voy a hacer el gráfico, marco estos dos, insertar gráfico de Pi. Voy a ponerlo acá. Bueno, ya cada uno le da su formato. Yo le pongo este. Y me parece que elegí este que tenía un formato, creo que era este, sí. Y acá le puedo poner distribución, ¿no? Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle distribución de portafolio. Y acá se ve cuánto es renta variable y cuánto es renta fija. Voy a copiarlo ya que nos sirve. Y lo voy a pegar acá, en el dashboard. Bueno, ya cada uno le hace su formato. Vamos a ponerlo así. De repente, por ejemplo, hacerlo más pequeño, porque este es más importante, ¿no? Y ahí está. Entonces ahí tienen el seguimiento del portafolio, la actualización diaria del mismo, el rebalanceo, un poco el criterio, cómo hubiesen creado el portafolio. Hemos pasado por varias etapas. Los rendimientos, acá por ejemplo algo que no hemos tomado en cuenta es, ¿y cuál es mi rendimiento promedio, ¿no? Mi rendimiento promedio anualizado. ¿Cuál es mi volatilidad, mi desviación estándar, mi correlación? O sea, hay varios temas que se pueden ver, ¿no? Pero eso es complejizar un poco más y lo podemos ver de repente en temas ya puntuales, como ir mejorando esto con el tiempo. Entonces podemos ponerle acá rendimiento promedio anual, volatilidad, el VaR del portafolio, ¿no? Otros análisis que también se hacen y que las plataformas que vimos también lo tienen. Portafolio Visualizer tiene pues el ratio Sharp y varias cosas que se pueden considerar. Pero para efectos de estos videos, yo creo que esto es suficiente. Y ya las personas que quieren de repente conocer un poco más, me pueden escribir. Ahí sale mi correo.
y en lo que les pueda ayudar, pues no habría problema siempre que tenga el tiempo necesario para hacerlo. Pero ya estos videos yo creo que son una ayuda para quien le interese, ¿no? Entonces con esto culminamos el curso y los videos y les agradezco bastante por el apoyo que dan al ver los videos y en la medida que eso crezca puedo compartir más información. Listo, nos quedamos acá. Muchas gracias.